18:30, sí. Dice, entonces dijo Elías, fíjese eso. Vamos a leer hasta el 39, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 31 dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de granos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y el último, ahora que vamos a leer, dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos. Sabemos, Padre, de que tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que hemos venido en este día, Señor, para que tú, Señor, nos alimentas, Señor, con esta palabra, Padre, que nos transforma, nos redarguye, Señor, y nos enseña a vivir cada día, Señor, en justicia, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque sabes que esta palabra no regresa vacía, sino que va a ser el efecto por el cual tú la has enviado, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, bendito Dios. Gracias porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya, dele fuerte el aplauso al Señor. El tema de hoy es en qué condición está tu vida, en qué condición está nuestra vida, ¿verdad? Porque somos todos. Dios conoce, Dios sabía, pero había un hombre que se había levantado ahí, Elías. Me llama la atención, ¿verdad? El tema con que yo vea aquí hombres y mujeres que se levantan también. Que que no dependamos. Habían muchos, solo Elías había quedado. Y había todo un pueblo se había volteado. Pero aún esa persona tuvo el carácter de mantenerse. Amén. Así que la Biblia nos muestra ¿verdad?, de que en qué condiciones se encontraba el pueblo en ese tiempo, ¿verdad? Por eso el tema de hoy es cómo se encuentra usted, cómo se encuentra el pueblo hoy delante de Dios. Acá, porque él dice que viendo el pueblo se postraron cuando vieron, ¿verdad?, que la manifestación de Dios. Y esa manifestación la tenemos nosotros también. Yo le digo, nosotros también vivimos esa manifestación. Pero Elías fue el profeta que Dios sirvió. Elías fue el profeta, dice la palabra, que sirvió como ese instrumento al Señor para revelar a Israel la condición. Hoy la palabra nos revela a nosotros la condición también. No cabe duda, ¿verdad?, que la palabra de nuestro Dios nos revela cómo se encuentra la condición espiritual de nosotros.
Yo no la sé, pero Dios sí sabe la condición en la que estamos. ¿Vio? Por eso es importante. Yo cuando leía esto digo, wow, Dios conoce. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así será la palabra, dice en Isaías, ¿verdad? Así será mi palabra, no la del hombre, ¿verdad? Así será mi palabra. Gloria a Dios. Así será, dice, mi palabra que sale de mi boca. No de la boca del pastor, no de la boca del líder, no de aquel que es elocuente, no de aquel que sabe mucha Biblia, sino de la boca de Dios. Que dice también, y que no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hablando Dios. Eso es lo que hace, lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos, ¿verdad? Un poco que sucedió en el Monte Carmelo, en ese pasaje que leímos. Ahí hubo algo en ese monte. Y Dios siempre tiene las batallas en alto, porque Él es el grande, déjeme decirle. Las batallas ahí dice siempre las ganas. Por eso tenemos que ir buscando las cosas de arriba nosotros cada día. No podemos quedarnos superficialmente acá en la tierra con las cosas terrenales, sino que vamos a ir buscando siempre las cosas celestiales, las cosas que nos hacen crecer, las cosas que nos van a fortalecer, como le dije ahora, siendo ese cuerpo que estamos firmes. Por eso es que vamos a ver esa condición a través de la palabra de Dios. Dice que podemos ver, ¿verdad? En el versículo 30. Vea lo que dice. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Arruinado. Es una de las primeras condiciones. Es una de las primeras condiciones que nosotros estamos pasando. Pero acá, ¿verdad? No es que usted vuelva a ver al hermano qué condición puede estar. Aquí la condición, lo que Dios quiere es que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra lo manifestará. Dice la palabra de Dios que en Hebreos 4:12, dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice. Sí. Pero en el versículo 13 dice algo en el versículo 13, ya sabemos, ¿verdad?, que discierne los pensamientos y todo. Esa es la palabra de Dios. Pero sigue diciendo, y no hay cosa creada que no sea como manifiesta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Él sabe cómo está nuestra vida. Por eso acá podemos ver cómo el Señor nos está exhortando, nos quiere examinar a través de la palabra de Dios, nos está escaneando cómo está nuestra vida. ¿Por qué es que a veces no podemos avanzar? ¿Por qué a veces no podemos crecer espiritualmente? Aquí veo yo, ¿verdad?, un grupo de hombres y de mujeres donde creo yo que hubieran músicos, hubiera, ¿verdad?, ministros de todas las áreas. Y no solamente que seamos una iglesia, por eso es la condición. ¿Cómo está la condición de nosotros? ¿Cómo está la condición? Había un hombre que se levanta, ese hombre era Elías. O sea, hay un hombre, hay una mujer que se levanta. No podemos, Elías no estaba dependiendo, diciéndole al Señor, ¿y por qué no mandas a otro? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué solo a mí? Ahora que estoy solo me toca lidiar con todo esto. Un solo hombre, una sola mujer es suficiente para poder... para que Dios sea manifiesto a través del instrumento que se deja usar. Yo le digo, es tiempo de dejarnos usar. Es tiempo de dejarnos usar. Una vez más, le repito eso, ¿verdad? Porque los altares, en el versículo 18:30, dice que el altar estaba arruinado. O sea, estaba mal, en otras palabras. El altar de Dios estaba mal. Por eso es que el pueblo se había volteado. Cuando el altar está mal, empieza a voltearse. Empieza a ver, ¿verdad?, otros ídolos.
empieza a ver mejor vivir acomodado en las cosas terrenales. El rey Acab, ¿verdad? Estaba siendo influenciado por la esposa, ¿verdad? Que tenía, Jezabel, para referirnos a muchos creyentes que se han descuidado totalmente de su vida espiritual y ya no se nota lo que hay en ellos, en cada uno de nosotros. Hay cosas que se van a notar. No hay una vida de testimonio. En el versículo 17, vean lo que dice el versículo 17 aquí en el mismo libro de Reyes, en el mismo capítulo 18. Yo quiero que vaya al 17. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y van siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, dice. ¿Qué hubo ahí? No llevaban un buen testimonio. Por eso es que él le dice, mira, le dice, reúneme todo el pueblo, para que viera realmente qué era lo que había. Dios nos reúne a nosotros para ver qué hay en nuestro corazón. Dios quiere examinar nuestra vida. Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Sigamos solamente a Él. Llevaba una vida acomodada al pecado, dice el versículo 20. Quiero leer el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos ellos, los hijos de Israel, y reunió las profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Vio? Estaban todos de acuerdo. No respondió palabra. Por eso podemos decir, ¿verdad?, de que habían incredulidad, hubo duda. Eso es lo que estaba pasando ahí. Y a veces hay dudas de nosotros, ¿verdad?, como cristianos, cómo poder proseguir adelante. La duda que hay cuando se presenta un ministerio en cada uno de nosotros. Fuimos llamados al servicio. Todos fuimos llamados al servicio. Y no podemos nosotros, yo le digo, no podemos nosotros ser personas que vamos a estar dudando de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Yo sé que aquí hay jóvenes, hay hombres, hay mujeres, hay jovencitas, y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para que tomemos la decisión de en este día seguirle solamente a Él. Eso va a determinar muchas cosas, ¿verdad? Es en busca de una reconciliación. Un altar en restauración es un altar que va buscando el molde, lo que Dios quiere que seamos nosotros. Es decir, están tratando de restaurar sus vidas con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, ¿verdad?, que reconozcamos cómo está nuestra vida. Yo no le estoy diciendo, ¿verdad?, que su vida está mal, sino de que la palabra de Dios quiere que vayamos escalando. Estamos bien, estamos arruinados, pero reconozcamos que estamos mal. Si estamos en pecado, si estamos haciendo algo que no es debido ante la presencia de Dios, que podamos rectificarlos. Porque dice la palabra que Él nos reconcilia con nosotros. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Solamente en Cristo, solamente Él es el que nos puede reconciliar consigo mismo. Porque esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo lo tiene preparado el Señor. Amén. Así que, es decir, tratando de restaurar la vida con Dios. Nos referimos a aquellos creyentes que tratan de mejorar la vida espiritual, la ayuda, así sometiéndose a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que nos sometamos a Él. ¿Nos estamos sometiendo? Usted se ha preguntado, ¿nos estamos sometiendo a Él? ¿Estamos resistiendo al enemigo? ¿Estamos resistiendo lo que no nos deja acercarnos a la comunión con Dios? Póngase a pensar usted. En nuestra vida lo que Dios nos está exhortando es a cada uno de nosotros que mostremos una actitud de humillación.
Desde ahí tiene que empezar, que reconozcamos de que estamos mal y necesitamos humillarnos a través de la búsqueda de Dios, procurar el perdón y el reconcilio, procurar el sometimiento a Dios a través del esfuerzo. Si usted lee, ¿verdad?, en los versículos 31 al 36, usted ve de que ellos estaban haciendo ya un esfuerzo por hacer una reconciliación. Hacen todo lo posible de agradar a Dios. Se congregaron. Fue algo que hicieron, se congregaron. Oraban delante de Él. Son personas que leen y escudriñan la palabra de Dios. Amén. Así que si usted está buscando en congregarse, en orarle a Dios todos los días, en leer la Biblia, en ayunar, en dar buen testimonio, yo le digo que está buscando el camino de la restauración. Está buscando el camino de la comunión con Él. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. Amén. Y orad, dice, en todo tiempo, dice Tesalonicenses, sin cesar. Usted puede decir, bueno, es que yo oro, es que yo acá, pero hay un servicio, como le dije al principio, necesitamos unirnos en oración. Necesitamos ser ese cuerpo, que empecemos a clamar, que empecemos a creer de que nuestra voz llega. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El altar está arruinado. No podemos dar testimonio de que somos luz. Mateo 5:15, 5:14 al 16 nos habla de que somos esa luz. Ese es el testimonio de que somos cristianos, de que tenemos algo que podemos darle a las generaciones, que podemos conquistarlas, que podemos alcanzarlas. ¿En qué condiciones se encuentra el altar? Póngase a pensar en qué condiciones está nuestra vida, que no podemos nosotros tomar una decisión como la que hizo, o una confrontación como la que nos hace el Señor a través de la palabra. ¿Por qué estamos dudando? ¿Por qué no creemos que Dios puede hacer grandes cosas? Porque usted solamente ve, ¿verdad?, esa banca vacía aquí y no tiene nada que decir, cuando usted mismo tiene que ser esa persona de que ora para que eso esté lleno, que ora, pero también actúa. Amén, porque esto no es de orar. Recuerde que Moisés estaba también en el desierto y él oraba, ¿verdad? Y le dice, no es tiempo ya es tiempo de marchar, es tiempo de avanzar, iglesia, es tiempo, tenemos el conocimiento de Dios. Aquí, ¿verdad? No sé, el hermano Pablo, ¿verdad? Él tal vez no tiene mucho tiempo, tal vez antes te congregabas, hermano, tú te congregabas, te reunías en algún lugar antes. Católico. Entonces vemos a él, ¿verdad?, que acá él está apenas frecuentando por primera, segunda vez, y no es una casualidad, pero debemos de considerarlo. Pero la mayoría, Dios nos ha llamado y nos ha puesto un sello, nos ha dado dirección, nos ha dado posición. Yo no sé, ¿verdad?, si usted me puede, todos los que han tenido un proceso, sabemos de que nos ha dado posición para poder nosotros enfrentar al enemigo y decirle, este es el Dios que se manifiesta, el Dios que tiene poder, el Dios que puede transformar tu vida. Así le tenemos que hablar a la gente, no tal vez directamente tratándolos de menospreciar, pero le podemos decir al enemigo, ¿verdad? Mientras uno está llevando la palabra, llevando la luz, dando testimonio de que Cristo es el Cristo que salva, que restaura. Escúcheme bien. Y esto, ¿verdad?, tal vez no llega, pero cuando usted tiene pasión y usted dice, wow, Dios me ha puesto como un restaurador. ¿Por qué como un restaurador? ¿Por qué? Porque lo ha puesto como alguien que va a estar parado en la brecha. Así nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado a estar solamente sentados. Hay gente que circula alrededor de nosotros. ¿Ha hablado usted la palabra? ¿Le ha podido decir cuál es la duda que tú tienes? Si hay un Dios. Yo te puedo llevar donde hay un Dios. Yo te puedo llevar donde se habla de Cristo. No solamente, pero es el testimonio que tenemos que tener, no tener miedo. Por eso, aunque los altares, vamos a hablar ahora de altares arreglados, son los que luchan por conservar una vida en obediencia. ¿Vio? ¿Cuánto sabe lo que es el peso? Que mucha gente lo sienten como peso, la obediencia.
no se quiere obedecer. Y se puede ver terrenalmente. Los hijos no quieren obedecer a los padres, los trabajadores muchas veces se rebelan contra los jefes contra los empleados, los miembros contra los pastores. No, aquí no pasa, ¿verdad? Los pastores contra los miembros, ¿verdad? Porque a veces, decía un pastor, dan ganas como de tirar el micrófono, decía un pastor, ¿verdad? Aquí no pasa eso, ¿verdad? Aquí no. Pero decía él, ¿verdad? Bromeando, pero lo que quiere decir es que ya no hay manera. Pero yo le quiero decir algo. No es para mí decirles que hagan y convencerlos de que lo hagan. Pero si usted escucha la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, la palabra de Dios va a traer convencimiento, va a traer, va a redarguir, va a hacer de que nosotros seamos restaurados también. Y que podamos decir, el camino que yo llevo no es el bueno. No me lo dijo el pastor, es la palabra de Dios. Aún en la noche usted va a estar pensando y tocando cada palabra. La palabra de Dios habló de la vida mía, cómo está. Yo le digo, si usted hoy toma esta palabra en la noche, usted tiene que estar pensando lo que Dios le ha hablado hoy en este día. Usted tiene que estar pensando, ¿estoy bien haciendo la voluntad de Dios? Como hijos, como hijas, como jovencitas, pónganse a pensar. ¿Estarán haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos acercándonos a Él? ¿Estaremos creciendo? Pónganse a pensar. ¿Estaremos obedeciendo? ¿Queremos hacer la voluntad de Él? Por eso que aunque no somos perfectos, tratamos de agradar a Dios. Hay algo que tiene que ser tratar cada día. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Son los que saben cuál es el deseo de Dios para el impío y el pecador. Dice, porque no quiero, ¿qué dice? La muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertidos, pues, y viviréis. ¿Vio? Restauración. Convertidos y viviréis. O sea, no solamente basta ser uno que se arrepienta, que un cambio de mente. Sí, yo ya conozco de Cristo, yo sé que Cristo es bueno, pero cuando yo me convierto, estoy empezando a vivir una vida en Cristo Jesús. Voy a empezar a hablar de las maravillas que Él hace cada día. Voy a empezar a deleitarme en el refrigerio. Por eso la palabra de Dios dice arrepentidos y convertidos. Y vendrán tiempos de refrigerio para que sean perdonados los pecados y después vengan tiempos de refrigerio. Yo no sé hasta qué grado usted se deleita en la palabra de Dios. Hasta qué grado usted se deleita en orar. Hasta qué grado, ¿verdad? Y digo esto, ¿verdad? Porque el orar no es fácil. Mucha gente se queda hasta dormida. ¿Cuánto se deleita usted en la palabra de Dios? Aún dentro de acá de la iglesia. A veces ya está aburrido o aburrida. Ese es el deleite. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Pablo se desgastaba, dice. ¿Usted se ha desgastado? Un hombre, ¿verdad? Vea lo que dice. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aunque yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amados menos. Poderoso ese versículo. Yo le digo, cuando usted ama a una persona y en que él no lo ame, ¿verdad? Usted se va a desgastar. Usted va a hacer todo, se va a desgastar usted por amor a ellos. Y eso es lo que necesita una persona restaurada, que con el mayor placer, con la más alta estima, dice, gastaré lo mío. Está hablando de todo. Está hablando de su tiempo. Está hablando de lo económico. Está hablando de todo, ¿verdad? Lo que tenía que ver con desvelos. Azotado. Tantas cosas. Pero yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. ¿Usted se ha desgastado alguna vez por alguien que está ahí afuera? Usted se ha ido, ¿verdad? Se ha desgastado en la mañanita y dice usted, me voy a ir a las 5 de la mañana.
Entro a las 8, entro a las 9 de la mañana, entro a las 10, entro a las 12. Vuelvo en la mañana, allí el 7-Eleven a gastar un poco de lo mío, de lo que Dios me ha dado fuerzas, me ha dado palabra. Tengo la bendición más grande de conocerle. Voy a ir a buscar a esa gente. ¿Se levanta usted o se levanta usted a orar? Una persona restaurada, una persona que ama. Por eso es que sabiendo, ¿verdad? El anhelo de Dios, dice que el anhelo de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, que le conozcan, dando testimonio. Por eso el resultado de tener un altar delante de Dios. Un altar delante de Dios tiene que ver con hombres y mujeres. ¿Sabe qué? Hombres y mujeres que podamos reconocer que el altar es adoración. Nuestra vida es la adoración que Dios quiere. Cómo estemos nosotros, a Dios le agrada. Cómo está nuestra vida, esa es la mejor adoración, ese es el mejor altar. Ahí, dependiendo cómo está nuestra vida, ahí se manifiesta el Señor. Ahí se va a manifestar el Señor. Y usted puede ver, mira cómo canta esa joven, mira cómo canta ese hermano, mira cómo sirve ese hermano. ¿Por qué? Porque el altar está preparado, el altar está arreglado delante de Dios. Y por eso a veces usted ve en la iglesia que no se levanta ni la mano. No se levanta, y eso es parte de la adoración. La palabra de Dios nos dice entonces cuando estamos nosotros con nuestra vida bien arreglada, empezamos a hacer algo que le agrada a Dios. El Salmo 134, versículo 2, habla de esta manera: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. El versículo 2, ¿ya? Y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bueno, ¿vio? ¿Qué es lo que dice? Alzad vuestras manos al santuario, ante la presencia de Dios. Un hombre y una mujer restauradas se saben dar, sabe bendecir. Esto quiere decir en el contexto, bendecida Jehová. Vea lo que dice, en el contexto inmediato, simple, bendecida Jehová. Es la adoración del pueblo de Dios. Esa es la adoración que Dios está esperando. En el contexto simple, que todo el mundo lo entiende. Estamos adorando a Jehová, alzando nuestras manos. En la casa de Jehová, en el santuario, en la casa de Jehová. Estamos adorando. Está hablando de la asistencia, de que yo estoy buscando siempre el lugar de adoración, el lugar de su presencia, el lugar donde se manifiesta el amor, donde nos entrega palabra para que nosotros también podamos dar esa palabra. Y alzar vuestras manos tiene que ver con una acción. No nos quedamos solamente lo que Dios le agrada en una teoría, sino que yo levanto las manos. Recuerda que cuando usted levanta la mano, muchas veces pudiera uno, bueno, cuando uno levanta la mano a veces es para preguntar, pero a veces es para responder. Yo tengo la respuesta. Usted tiene una pregunta. Usted diría una pregunta ahorita. Tal vez se la esté haciendo, yo no sé. ¿Por qué tengo que levantar las manos? ¿Vio? Ya hay una pregunta. Si usted hace acá y me dice, ¿por qué yo tendría que levantar las manos? Y ahí está la respuesta. Es de acuerdo como esté nuestra vida. Es de acuerdo como esté nuestro corazón. Porque es posible que tengamos una pregunta. Todo el mundo a veces ha tenido preguntas. Yo no sé si usted ha tenido preguntas, pero todos tenemos preguntas. El joven rico una vez llegó y le preguntó y dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso le dijo el joven rico. ¿Fue pregunta o no fue pregunta? Fue una pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Usted tiene que tener preguntas acá.
el que estaba encarcelado, ¿verdad? El carcelero, que más bien él era el que estaba encarcelado, porque lo tenía encarcelado el pecado. Estaba encarcelado Pablo y Silas. Él creía que los tenía encarcelados y estaba más encarcelado. Él también tuvo una pregunta. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tal vez usted tenga preguntas, ¿qué tengo que hacer para seguirte, para agradarte? Tal vez usted tenga preguntas hoy, Señor, ¿qué tengo que hacer para lidiar con mi familia, con estos hijos que yo tengo? ¿Qué tengo que hacer? Tal vez yo tenga preguntas. ¿Qué tengo que hacer, Señor, con este pueblo que tú has dado que yo pastoree? Yo también puedo tener preguntas. Por eso a veces hay momentos que tenemos que levantar nuestra mano y decirle al Señor que guíe nuestra vida. A veces tenemos que ser nosotros conscientes que necesitamos de Él. Que cuando levantamos nuestras manos le estamos diciendo, no solamente adorando, sino le estamos diciendo, estoy dependiendo de ti. ¿Ya? De ti, de la guía del Espíritu Santo para poder lidiar, porque solito no vamos a poder. Yo no voy a poder solito. Si yo me paro en este lugar, puedo empezar a dirigir bien esto terrenalmente, elocuentemente acá, con elocuencia, pero no pasa nada. Yo puedo tratar acá de decir reglas y reglas, pero las reglas no van a cambiar a nadie. Pero cuando yo le digo que deje que se examine la vida, que deje usted que Dios examine su vida a través de la palabra de Dios, entonces usted mismo cuando escuche esa palabra, entonces va a llegar a su casa, desde este momento puede tomar una decisión, como la decisión que le hizo Elías. ¿A qué grupo quieres estar? ¿Del lado de los que no agradan a Dios? ¿Del lado de los Baales o del lado de Dios? Vamos a seguir siempre un pie en un lado, el otro pie en el otro lado. Eso es lo que está diciendo. Josué decía, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Felipe se acercó al etíope también y escuchó leer el rollo, ¿verdad? Y preguntó si entendía lo que estaba leyendo. ¿Cómo puedo hacerlo? Si no es que algún hombre me guíe o alguien me guíe. No hay mejor lugar para obtener la respuesta que acá, en este lugar. Cuando venimos a este lugar, Dios tiene respuestas para cada uno de nosotros. Y hoy Dios está tratando con nuestra vida, siempre ha tratado con nosotros. Él no trata, ¿verdad?, con la gente que no le conoce. Él trata con la gente que le conoce. Con aquellos que no le conocen, trata con nosotros para acercarse a los que no le conocen. Amén. Así que otra razón por la que la gente levanta la mano es, le dije, por tener una respuesta, por saber la respuesta. Necesitamos nosotros, yo le digo, muchas respuestas, muchas cosas no sabemos y tenemos que levantar la mano. Por eso cuando venimos al santuario le decimos al Señor, solamente tú tienes la respuesta. Yo quiero saberla. Amén. Así que los estudiantes también a veces tienen la respuesta, a veces tienen pregunta, a veces tienen respuesta. Podemos levantar la mano porque sabemos la respuesta. Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Moisés preguntó a los hijos de Israel, ¿quién está por Jehová? La nación de Israel preguntó, ¿podrá poner mesa en el desierto? Muchas preguntas, muchas respuestas, muchas preguntas, ¿verdad? Y respuestas. ¿Habrá algo bueno que salga de Nazaret? Se preguntó Natael. ¿Habrá algo? Yo le digo, vea, este es el momento cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿habrá algo? ¿Habrá algo en este lugar? Empezamos a no solamente, ¿verdad?, quedarnos en una pregunta, pero esa pregunta puede ser contestada el mismo día. ¿Habrá algo en este lugar? Tal vez usted preguntando, ¿habrá algo? Yo le digo, aquí hay palabra de Dios. Es lo único que le puedo decir. Si usted cree esta palabra, yo le digo, usted va a empezar a ver las maravillas de Dios. No solamente, ¿verdad?, en usted, sino en su familia. No solamente en su familia, sino en sus vecinos. Vamos a ver la gloria de Dios en este lugar también, a través de milagros, a través de sanidades. Pero Dios está esperando prototipos como Elías, que se levanten, que crean.
Wow. Hoy temprano se decía, ¿y quién? ¿Y quién va a llevar la alabanza? No, yo le digo a alguien, tiene que tomar un reto. Alguien, aunque a veces se pueda no sentir bien, porque no se siente bien, pero hay que tomar los retos, ¿verdad? Porque no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Elías estaba solo ahí. Elías solamente tenía a Dios, tenía el respaldo de Dios. A veces la gente lo va a dejar. La gente lo va a dejar. Dice que aquel hombre que estaba cuidando el lotecito de lenteja, dice que todo el pueblo lo abandonó, pero él permaneció firme en ese lugar. Por eso acá se puede ir cualquiera, pero diga usted, yo no me iré. ¿Vio? Y cuando usted lo dice y el del tal a par lo dice, seguimos siendo el pueblo fuerte que Dios ha llamado. Por eso no dependemos del que está a nuestro lado, pero dependemos de aquel que viene de lo alto. De ese sí dependemos, de ese sí nos fortalece, de ese sí nos mantiene. Permaneced en mis palabras, dice, permaneced en mí. Y Él va a permanecer en nosotros también. ¿Por qué? Porque Él no nos ha elegido, nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió. Pablo, Dios te ha elegido también. Dirá Pablo, ya se supo mi nombre ya. Pero le digo yo, lo ha elegido también. Y cuando alguien dice amén es porque está creyendo de que tú ya eres parte de este remanente, de este grupo que se está levantando acá para conocer de Jehová. Tal vez tú no has conocido exactamente, pero estás viendo que la palabra que aquí se predica es la palabra de Dios y que la podés ver ahí, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Le he pedido a los que estén cerca, ¿verdad? Que también le puedan mostrar en la Biblia, porque tal vez ahí se pueda pensar de que no está, pero poco a poco, ¿verdad? Cuando me esté viniendo, voy a ponerle a alguien también que le enseñe en la Biblia el versículo. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos todos crecer. Jesús preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Vio? Las preguntas van a estar siempre. Y usted puede decir ahora, Señor, yo quiero tal cosa. No las cosas que envanecen. Dios está pidiendo que usted pueda acercarse para ser un discípulo, una persona que se deje enseñar, una persona que se deje guiar, ¿vio? Una persona que quiera hacer la voluntad de Dios, una persona que se someta a Él día a día. Por eso dice, también levantar las manos es porque usted desea adorar. ¿Cuántos desean esa adoración? La adoración es no solo la mano, es todo, porque viene desde adentro de nuestro ser. De nuestro ser. Cuando un jugador de béisbol, ¿verdad?, mete un jonrón, ¿qué es lo que pasa? Se levanta todo el pueblo, levanta sus manos, ¿verdad? Se pone de pie y levanta sus manos. Así mismo en el fútbol, ¿verdad? Se ponen de pie, levantan sus manos. Aleluya. Imagínense la iglesia llena de gente que se puso de pie y que levantó su mano para celebrar la fidelidad de Dios, para celebrar de que Dios es bueno, para celebrar de que Dios es misericordioso, para celebrar lo que Él ha hecho en nuestra vida, celebrar lo que Él es, celebrar lo que Él hace. Wow, levantarse y decir, oh, qué día. Lo veo en mi hermano acá, Eugenio, ¿verdad? Levanta sus manos acá y da vuelta y viene un amén. ¿Por qué? Porque en realidad es parte de su vida y no es solamente su mano, porque tiene que venir del corazón. Se levanta, se pone en pie. Alza vuestras manos en el santuario y bendecid a Jehová. Nehemías decía, vea lo que dice en Nehemías 8:6, bendijo entonces Esdras a Jehová. Nehemías 8:6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén. ¿Y qué hacían? Alzando sus manos. Vio que el alzar la mano no es cosa de no es cosa del pastor, ¿verdad? Que a veces dice levante su mano. Yo sé que a veces cuesta por alguna incapacidad que pueda tener, pero si usted puede levantarla, alce las manos. Alcemos nuestras manos cuando estemos adorando. Eso es lo que está diciendo un pueblo, que estamos celebrando algo,
que en los cantos de adoración usted pueda recordar que al levantar su mano usted está celebrando algo a un Dios grande. Por eso lo está bendiciendo, un Dios poderoso. Amén, decía, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Inclinados a dónde? A tierra. Poderoso, ¿verdad? Entonces, por su grandeza que lo vamos a hacer. A veces se está ministrando, ¿verdad? En los cantos acá y dice, levanten las manos, aplaudan y esto. No, es algo que tiene que salir de alguien que está que sabe, ¿verdad? De que es un sacrificio vivo, en cántico, en alabanza, en adoración, expresado con los actos, expresado, ¿verdad? Con nuestro ser. Expresarlo. A muchos le da vergüenza. Yo le puedo decir, ¿verdad? Que el joven que está acá dice, bueno, por la primera vez a todos nos sentíamos un poquito incómodos. Pero usted que conoce, hay que levantar las manos. Vea lo que hacían. Bendijo a Esdras, a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Mientras aquí estamos, aquí estoy bendiciendo yo a Jehová a través de llevar su palabra, pero todo el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Levantaba sus manos y decía amén. ¿Por qué? Porque lo que estaba llevando Esdras no era su palabra, sino la palabra de Dios. Estaba diciendo, estaba proclamando, estaba, en otras palabras, bendiciendo al Dios de dioses, aquel que es grande, aquel que todo lo puede. ¿Vio? Entonces, ¿cómo usted, teniendo un Dios grande, no va a levantar su mano? Es un Dios poderoso. Es un Dios que nos entiende a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Isaías 57:15, un Dios que habita, dice, el alto, el sublime, el que habita en altura. Así dice el alto y el sublime, no es cualquier cosa, dice el alto y el sublime, el que habita en eternidad, cuyo nombre es el santo. Y yo habito en la altura de la santidad. ¿Dónde habita? En la altura de la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Yo no sé cómo ha venido, pero sabe una cosa, le dije que cuando empezamos a proclamar a ese Dios, Él viene. Aún, se imagina, el Dios, lo que es divino con la humanidad. Él viene y dice, a Él vengo, porque Él es humilde. A Él vengo porque Él se somete, porque humildad tiene que ver con sometimiento. A Él vengo porque se quebranta delante de mi presencia. A veces acá presencia quieren ver nombres nada más. No vea nombres, escuche la palabra, que esa es la presencia de Dios. Él es el verbo, Él es el mismo Jesús. Aquí mismo está la palabra, aquí mismo está la presencia. No la busque en un hombre de que tenga un rango, sea como se llame. Aquí todos somos iguales, todos servimos. No hay diferencia. Por eso él decía ahí, el alto, el sublime, el que habita en la santidad. Pero puedo ir, dice, estoy ahí con ellos, estoy con nosotros. Cuando un pueblo alaba, dice, su pueblo no puede ser avergonzado. Jehová se mueve en medio de la alabanza, en medio de su pueblo. Ahí está el Señor. Por eso me regocijaré, dice, en los mandamientos. Ahí viene algo. La palabra de Dios en los Salmos dice que me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé. Y meditaré en tus estatutos. ¿A quién le gustan los mandamientos? Ve a David cómo hablaba. Cómo David hablaba, que se regocijaba, había regocijo, había gozo en él, en los mandamientos. A veces cuando se predica de santidad, la gente como que ya se pone, ya dice, ya no se oye un aplauso, no se oye nada para él, ¿verdad? Porque el pastor no necesita aplauso, pero ni Dios, porque Dios seguirá siendo Dios. Pero usted en reconocimiento a Dios, porque Él es grande, usted tiene que hacerlo. Pero a veces, muchas veces, por el mandamiento que le dice, está separado, está consagrado. Arregla el altar, arregla tu vida. La gente ya no aplaude. Vea lo que dice alzaba las manos sabiendo de que Dios es grande. Cuando dice grande es porque nosotros estamos abajo. Tenemos que menguar.
para verlo a Él, para ver su misericordia. Tenemos, entre más bajos estemos, vamos a ver al Dios grande que está con nosotros. Amén. Entre más nosotros vengamos al suelo meditando, no es que nosotros nos vamos a arrastrar. Cuando dice al suelo es que nos vamos a humillar, reconociendo de que Él es Dios y que Él tiene preparado grandes cosas para nosotros. Porque mejor es tu misericordia, debemos decirle a Él, que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, 3 y 4, ¿verdad? Porque mejor es tu misericordia. Ahí donde empieza lo que le estaba diciendo sobre la humillación, sobre el reconocimiento. Venimos a este lugar reconociendo de que mejor es la misericordia que la vida. La de nosotros nada, nosotros es la misericordia. Es el corazón de Dios en una vida miserable, como es la de nosotros, sin Cristo. Pero cuando viene la misericordia es porque viene algo que se une, que es el corazón de Dios. Y dice, no, ya ellos no son misericordia, pasa a ser algo que es bondad. Misericordia viene a ser en algo que ahora es bondadoso. Por eso es que Él nos manda a nosotros también que bendeciré en mi vida, que nosotros podamos reconocer que necesitamos bendecirle a Él, enaltecerle a Él y alzar nuestras manos también. Por eso es posible que necesitemos nosotros orar también. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Él estaba ahí y oró al Señor. Y sabía, tú eres grande, le dice. Y tú me oyes. Jesús lo mismo hizo también. Pero a veces dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. En el Salmo 28, 2, vea lo que dice. Por eso es importante la oración también. Oye mis ruegos, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Todo tiene que ver con alzar las manos. Hoy es un día, ¿verdad?, de que cuando nosotros estamos en libertad podemos alzar nuestras manos. Le digo, ¿qué es lo que hacían aquellos Baales? Se rajaban, se cortaban ellos las manos. Dios no nos pide a nosotros que nos sacrifiquemos de esa manera, solamente que reconozcamos, wow, el lugar donde estamos es santo. El lugar donde estás es santo, le decía, ¿verdad?, a Moisés y también a Josué, quítate el calzado. Por eso es necesario, ¿verdad?, de que nosotros también reconozcamos que cuando alzamos nuestra mano a su santo templo, los ruegos, cuando clamamos a ti, oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos. O sea, aún, Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Yo se lo puedo, es fácil, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer en algo tan literal, o tal vez ya lo ha hecho, pero tal vez solo en momentos difíciles. Aquí es que Dios no lo pide en momentos difíciles, en todo tiempo lo está pidiendo. Si hay algo, ¿verdad?, que a veces viene pasando a alguien por el desierto, ahí sí, Señor, te pido, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu templo, hacia tu presencia. ¿Vio? Muy fácil es orar de esa manera, cuando tenemos una necesidad. Pero Dios no quiere vernos en toda necesidad, dice, en toda necesidad que estemos, sino, dice que nosotros vamos a dar de acuerdo tengamos en nuestro corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Vamos a traerle una alabanza, ¿verdad? Cuando hablo de este versículo, no crea que ese versículo tiene que hablar con finanzas o dinero. Ese versículo trata con todo. Cuando usted lo viene, ¿verdad?, a llevarlo a nuestra vida. Cada uno de nosotros dé, pero como propuso en su corazón. Va a ser de acuerdo. Si usted lo da solamente en el momento que necesita, ¿ya?, por necesidad, ¿ya?, por tristeza lo va a hacer. Ay, porque estoy triste, porque tengo necesidad. Pero cuando usted da como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, Dios le va a amar. Este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Por eso es fácil, le dije, levantar la mano cuando hay necesidades. Pero Dios quiere que este pueblo pueda levantar sus manos cada día. Yo le digo, usted está aprendiéndolo hoy tal vez. Usted está viendo muchas maneras el por qué se levantaban las manos. Porque Dios es grande. A la hora de orar. En todo tiempo,
a la hora de adorar al Señor, delante del santuario, delante de su presencia. O sea, no hay manera. El hecho de que estemos acá es para que estuviéramos todo el tiempo, a cada rato, levantando las manos. Es el tiempo, digamos, ese es el tiempo, es lo que a Dios le agrada, que haya una disposición de nuestro corazón, pero que vaya unida de nuestro corazón, como lo dije. No que vaya solo porque lo vean, levantando la mano, ¿verdad? Si quiere se pone hasta como el Gillo, ¿cómo es que levanta su mano ahí? Así fácil, ¿verdad? Que alguien le esté jalando la mano a uno. No, Dios quiere el corazón, que venga del corazón de nosotros, ¿ya? Que levantemos nuestras manos. Y que cuando levantemos nuestras manos, yo le digo que estas manos cuando se levantan, que viene de nuestro corazón, Dios está recibiendo toda esa adoración, la está recibiendo. No hay nada malo en levantar las manos cuando estamos orando, pero solo si haces cuando estás en la iglesia o cuando lo estás mirando, de nada sirve. Levantar la mano solamente, en todo tiempo. La palabra de Dios dice, levanta, da voces en la noche. Yo, no solamente en la iglesia. Lamentaciones 2:19 dice, levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Derrama como agua, ¿qué dice? Tu corazón ante la presencia del Señor. Alza, una vez más, alza tus manos a Él, implorando vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Vio? Levanta, tenemos que dar voces. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos la voluntad de Jehová. Levantemos nuestras manos, nuestros corazones a las manos y las manos a Dios en los cielos. En todo tiempo está diciendo. Por eso, cuando vamos a orar, decía Pablo, decía a través de la palabra de Dios, o Dios nos dice a través de su palabra, en 1 de Timoteo 2:8 dice, quiero pues, ya ahí hay un mandamiento en el Nuevo Testamento. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas y sin ira ni contienda. ¿Qué es lo que dice? Levantando manos santas. Algo que es separado para Dios, sin contienda, sin ira. Pero ¿qué es lo que dice, verdad? Quiero pues que todos los oren, dice, en todo lugar. No es en el lugar, ¿verdad? Es fácil, le dije, levantar las manos acá. Es en todo lugar. Para terminar, ¿verdad? Dice que es posible también que podamos rendirnos también. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. Heme aquí. Aquí va a terminar, ¿verdad? Con este versículo, envíame a mí. ¿Sabe que ahí hubo alguien que hizo su mano también y dijo, acá? Levantó sus manos. No lo dice literalmente, pero alguien dice, heme aquí. Yo estoy disponible. Yo estoy disponible. La señal universal de rendición es levantar las manos. Todos. Señal de rendición. Power on. Cuando a alguien se Connected. le acerca, ¿verdad? Cuando un policía lo para y dice, levanta las manos. ¿Ya? Hay que levantar las manos. Cuando usted elige un equipo o algo, ¿verdad? Quienes están dispuestos, levantan las manos. Connected. Disposición. Cuando ve el autobús, pero hablándolo en iglesia, cuando el Señor hace un llamado, Él espera que levante la mano. Y cuando levanta la mano, le está diciendo, Things up. estoy comprometiendo. Customize your cash back. Por eso Maximum Esto. volume. tiene que ver mucho el compromiso. Pero ¿por qué vamos a levantar nuestras manos hoy? Usted póngase a pensar. Usted puede decirlo ahorita, a favor de quién usted puede levantar la mano. El Señor acá le dice, después oí la voz, era Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 8, diciendo, después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. Si usted puede hoy, ¿verdad?, pensar o creer que Dios le está haciendo este mismo llamado o nos hace el mismo llamado a nosotros.
para que levantando nuestras manos podamos decirle al Señor, yo estoy dispuesto. Usted puede decirle hoy, yo estoy dispuesto a servirte, yo estoy dispuesto a unirme, estoy dispuesto a orar. Yo no sé, ¿verdad? El Señor, de acuerdo a cómo está el altar, cómo está nuestra vida, usted puede hacer un compromiso hoy con el Señor. Y usted puede decirle hoy, es cierto, tal vez no he venido a la oración, pero voy a empezar a venir. Es un compromiso, ¿ya? Porque Dios oye mi voz, oye mi voz. Y oír la voz del Señor. Dios nos hace que oigamos. La fe viene por el oír, le dije, por el oír la palabra de Dios. Amén. Así que usted hoy puede levantar.